le parece a usted curioso que entre más intenten retener, eliminar las sagradas escrituras, más fuerza agarran y su mensaje se esparce con más poder? Debe ser que las sagradas escrituras en realidad sí son sagradas. Bienvenidos a una lección más. En esta semana descubriremos muchos puntos interesantes. Uno de ellos es cómo la Revolución Francesa intenta eliminar las sagradas escrituras. Por eso la lección de esta semana titula Los dos testigos. Pero antes de iniciar, quiero invitarle a que comparta esta lección con sus amigos, con sus compañeros, para que podamos seguir descubriendo cosas maravillosas y esparciendo este mensaje por todas las naciones. El versículo de esta semana se encuentra en Isaías capítulo 40, el versículo 8, que dice lo siguiente: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Iniciamos hablando con los versículos de Apocalipsis, capítulo 11, del versículo 3 al 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, deben morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Apocalipsis está hablando de dos testigos. Esto también habla Zacarías en capítulo 4, cuando hace referencia a los olivos que están parados, los testigos que están frente al templo de Dios. Pero el olivo también representa aceite. Aceite también representa el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos recuerda cuando el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara lleva aceite. Eso quiere decir que la palabra de Dios será esparcida por todo el mundo con el poder del aceite, es decir, el Espíritu Santo. Y esos dos testigos iban a profetizar y lo que se dice, se hace. Nos recuerda a Elías también cuando profetizó que iba a dejar de llover y así sucedió. Y después de un tiempo dijo: va a llover y así sucedió. O también cuando Moisés hizo prodigios, hizo milagros con las plagas en Egipto, con el poder de la palabra de Dios. Un análisis profundo y también sencillo nos da a entender que los dos testigos son las Sagradas Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. También nos damos cuenta que en las leyes hebraicas en la antigüedad se necesitan como mínimo dos testigos para ser alguien juzgado. Bueno, las Sagradas Escrituras son el testamento, son el testimonio de Jesucristo. Por eso es muy importante lo que hemos venido hablando de creer y reconocer que la palabra de Dios toda está vigente, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, ya que lo que habló Jesús, lo que él decía, lo que él predicaba, era en base al Antiguo Testamento, porque todas las Escrituras es el testimonio de Jesucristo, de lo que ha sucedido, de lo que está pasando y de lo que pasará. Los dos testigos profetizarán vestidos de saco durante 1260 años. También habla de 42 meses. Este es el mismo periodo. Recordemos que ya lo hemos mencionado, que es en la época donde el Imperio Romano se esfuerza por eliminar
los santos de Dios, a los hijos de Dios que querían leer las escrituras y ponerlas en práctica. Querían dejar la Biblia solo para ellos, privar de conocimiento de esas hermosas promesas a las personas. Estaban en oscuridad, por eso se llama también la edad oscura. No había luz. Y también es interesante que Daniel habló también de esos periodos. Recordemos que en Daniel 7 habla de un cuerno que surge, que el imperio romano perseguirá al pueblo de Dios por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, 6 y 13 habla de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Días. Recordemos que proféticamente un día representa un año. También Apocalipsis 12, 14 habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 13 al 5 habla de 42 meses. En Apocalipsis 11, 2 y 3 encontramos que se mencionan también los 42 meses y los 1260 días. Todo esto entrelazado es maravilloso cuando estudiamos las escrituras y nos damos cuenta que todo apunta, que todo conecta, un poquito allí, un poquito allá. Y todo apunta hacia una misma profecía que se cumplió al pie de la letra, como ya lo hemos visto. Estos periodos en diferentes puntos de la Biblia apuntan de una gran profecía, de un periodo profético, el mismo periodo profético. Pero por mucho que intentó el Imperio Romano dejar la Biblia para sí, nos damos cuenta que Dios utilizó a grandes personajes. Ya hablábamos de los valdenses, de John Wycliffe también, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico, Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y una multitud de otros reformadores que, bueno, se me pasan, no podía ponerlos todos tampoco, porque son muchos hombres leales que quisieron llevar el Evangelio. Pero durante este periodo que hubo de oscuridad, quisieron eliminar a los 2 testigos, quitar las escrituras de la vida del ser humano. Y cuando quitamos las escrituras de nuestras vidas, surgen un gobernador, surge el enemigo de Dios, que gobierna, empieza a gobernar y que impide que la luz, que la verdad brille. De la misma manera, cuando nosotros quitamos las escrituras de nuestro corazón, de nuestra mente, entonces inmediatamente llega un imperio, el imperio de las tinieblas, a gobernarnos a nosotros. Por eso tenemos que estar muy pendientes y cuidadosos de no permitir eso. Siempre la luz brille, que los 2 testigos siempre estén en nuestra mente. Sin embargo, Apocalipsis 11 del 7 al 9 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Los 2 testigos son asesinados. Esa situación inicia, recordemos que ya lo habíamos mencionado, en el año 538. Con el Imperio Romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esto marca el fin
de los 1260 días o años. Es interesante cómo se estaba cumpliendo la profecía, la herida de muerte de la bestia. Pero allí no termina todo. Inicia la Revolución Francesa y el gobierno, el 10 de noviembre de 1793, se declara el Día de la Razón, el día de no religión. Quitaron la religión, quitaron las Biblias. Dice Apocalipsis que los dos testigos iban a ser quemados y tirados en la plaza de la ciudad. Bueno, fue allí donde se quitó, se puso una ley donde se prohibió hablar de religión y se entronizó inclusive una mujer que simbolizaba el Día de la Razón. Leíamos que Apocalipsis dice que los dos testigos iban a morir, iban a estar en la plaza por 3 días y medio. Recordemos que estamos hablando proféticamente, es decir, que iban a estar allí durante 3 años y medio. Y en realidad, aquella revolución atea, solo su apogeo duró 3 años y medio, porque así como inició en el año 1793, el 10 de noviembre, terminó tan solo en 17 de junio de 1797. Allí terminó porque el gobierno se dio cuenta de que iba a un abismo, de que había mucho caos. Y entonces quitaron las leyes y volvieron a incluir la religión, las sagradas escrituras. Nos damos cuenta que surgió otra vez el cristianismo en esta época. Es interesante que al darse cuenta que habían quitado las sagradas escrituras, iban hacia un abismo porque había mucho caos. El libro El conflicto de los siglos lo relata de la siguiente manera. Cuando Francia rechazó a Dios y desechó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleita en sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon sus frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oía un clamor terrible, un clamor de angustia amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, el orden social, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantará contra la ley de Dios. Pero aún el enemigo sigue haciendo intentos a eliminar los dos testigos, porque todavía surgen muchas cosas, muchas teorías erróneas. Hay mucha verdad también con un poco de mentira. Hay réplicas de la verdad. Que esto nos lleva a una confusión. Por eso es que tenemos que estar atentos, porque el enemigo ha intentado y sigue intentando de muchas maneras eliminar los dos testigos. Los dos testigos resucitan. Lo dice Apocalipsis capítulo 11, el versículo 11 de la siguiente manera. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Aquí nos damos cuenta que aunque ellos habían hecho muchos intentos, tiraron las Biblias en la plaza de Francia y las quemaron al frente de todos. Dios recobró, los reanimó
suscitó a hombres y mujeres a que esparcieran su palabra por todo el mundo, por todas las naciones. Esto es una razón poderosa para creer que la palabra de Dios es vida, tiene poder y que Dios cuida de ella. Porque en ese momento se levantó con más fuerza para ser esparcida por toda la tierra. Y también nos damos cuenta que en cierto modo Francia hizo cumplir aquel texto de Daniel que dice que aquel reino intentará cambiar los tiempos y la ley, pues ya quería cambiar la ley eliminando la palabra de Dios. Y también intentó cambiar los tiempos, porque la historia nos registra que Francia fueron los primeros en intentar poner una semana de 10 días, aunque tampoco les resultó. Tuvieron que volver al origen de Génesis, la semana de 7 días. También hay un texto muy interesante en el conflicto de los siglos, en la página 332. No es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitará plenamente, como predecían las profecías del Apocalipsis. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han ocurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera, y millones han sacudido su guerra contra la Biblia. Pero tan lejos estuvo de ser destruida, que allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hoy día hay 10.000, por no decir 100.000 copias del libro de Dios. Como dijo uno de los primitivos reformadores al hablar de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. El Salmo 119, el versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es maravillosa. Insistimos con eso. La palabra de Dios tiene poder, un poder incalculable. Penetra hasta las profundidades de los huesos, hasta los tuétanos. Es una espada que corta, que quebranta cualquier corazón. Solo una persona que no haya analizado las escrituras a profundidad, con el poder del Espíritu Santo, se atreve a decir que no existe Dios y que no necesitamos de Dios y que la Biblia simplemente es un libro de cuentos. Porque a simple vista, solo con la historia, solo con esas profecías, con esos grandes imperios, nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene poder. La verdad triunfa. Apocalipsis capítulo 11, del versículo 15 al 18, dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, William Tyndale, le preguntaron quién fue el que más le ayudó a esparcir la palabra de Dios, William Tyndale pensó un poco y dijo: el que más me ayudó a esparcir
la palabra de Dios fue el obispo Durán. Ellos sorprendidos, pero al explicarlo, entendieron. William Tyndale dijo, cierta vez le vendí unas Biblias que quemó delante de todos a un costo mucho más elevado de lo normal. Con este dinero pudo hacer muchas más copias de la Biblia y así seguir con su gran obra. Con la persecución a los fieles, la Iglesia romana confirmaba que estaba equivocada y que los fieles de Dios estaban en lo correcto. Con esto, entre más opresión hacían a los fieles de Dios, más se daban cuenta que ellos iban en contra de Cristo. Aunque muchos años después, aproximadamente en el año 2000, la Iglesia romana pide perdón por todo lo que hizo a los protestantes, a los reformadores, pero aunque pide perdón, sigue cometiendo las mismas atrocidades y no hace un cambio a sus creencias, a sus costumbres. O sea, sigue por el mismo camino. El paralelismo entre Jesucristo y la Biblia es obvio. Es obvio. Durante 3 años y medio que Jesús tuvo que predicar en una nación donde tenía que recibirlo, debía recibirlo, era su pueblo, lo esperaba. En lugar de eso, lo que hicieron fue rechazarlo, oprimirlo y crucificarlo. De la misma manera, la Escritura ministró durante 3 años y medio proféticos, es decir, 1260 años, en una nación donde debía guardar, proteger la verdad, la palabra de Dios. En el libro del conflicto de los siglos hay un texto muy interesante que dice lo siguiente. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe, u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y en las cuevas de la tierra. Entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios les fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Apocalipsis 11 inicia de una manera alarmante, pero termina de una manera triunfante. Nos damos cuenta cómo el enemigo siempre intenta alterar los planes de Dios, pero Dios siempre termina triunfando. Lo vimos con los 2 testigos. Lo vimos también cuando Jesús era tan solo un bebé. Inició su ministerio huyendo hacia Egipto, pero terminó triunfando en la cruz. En el Génesis, cómo alertó el plan con Adán y Eva, pero nos damos cuenta que Apocalipsis da la promesa que Él también triunfará en su segunda venida. De la misma manera como se cumplió al pie de la letra los 1260 años, esta profecía tan maravillosa, de la misma forma se cumplirá la promesa de su segunda venida. Tenemos que estar atentos para que esos 2 testigos, la palabra de Dios, no muera, sino que agarre más fuerza cada día en el mundo entero, en nuestros corazones, en nuestra mente, y llevarla siempre con nosotros y ponerla en práctica, y así reflejar la palabra de Dios, el carácter, que es el testimonio de Jesucristo.
Dios te bendiga y que nos dé fuerza para que esos dos testigos siempre permanezcan vivos en el mundo.